Continúo con impugnación de 83 folios donde solicito medidas cautelares a la tutela Consejo de Estado. Como es el 8 de marzo, ellos me contestaron el 5 de marzo con una sentencia de primera instancia de la tutela 11001031502023 0496700, magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Esta es la tutela fraude. Desde el 5 de septiembre se radicó y contestan hasta el 5 de marzo, el día que secuestran a mi hija, y el 8 de febrero cambiaron a ese magistrado. Ahora han vuelto a cambiarlo a otra nueva magistrada. En diciembre cerraron la página de Samá y cambiaron toda la tutela. La audiencia del 10 de octubre parece que la suplantaron con mi voz, cambiar porque el 17 saca un auto la magistrada Rocío Araujo, y en ese auto ella al juzgado 03 de ejecución, pues que mi intervención solamente fue para contar lo que había pasado desde ese fraude, todo lo que nos habían hecho a mi hija y a mí. Juzgado 03 de ejecución de familia de Bogotá, 2011-1150, el juzgado 16 de origen, y ella en el auto, que yo hace poco recién puse en el Twitter, donde ella ni menciona ni vincula jamás al ICBF, y le dice al juzgado 03, le dice juzgado 03 de familia. Entonces, esta es una tutela suplantada por la policía judicial. Dice así, voy a mostrar un momentico. Está a la Fiscalía, a la Secretaría del Consejo de Estado, Control Interno y Tutela EPS. La impugnación de 83 folios, solicito medidas cautelares para mi hija Sarit Sarkis, incluye la tutela del 4 de marzo, 169 folios, por vulnerar el derecho de libertad, defensa y salud mental de la menor. Es decir, la impugnación incluye la tutela 2 veces vulnerada. Honorable Consejo de Estado, doy respuesta a impugnación de sentencia de primera instancia por fraude procesal en modalidad de delito continuado contra la menor Sarit Sarkis Erazo. Solicito medidas cautelares, liberación inmediata por ser enviada a centro de reclusión en situación crítica física y mental por encontrarse controlada por los denunciados. La tienen aislada, incomunicada, buscando intervención ilegal con EPS Sanitas, con medicina forense para falsear abuso sexual y otros. La Fiscalía presenta 3 denuncias sin respuesta a la fecha. Yo estoy presentando 2 PDFs, la impugnación de 83 folios, detalle en el folio 15, la tutela de 169 folios, en total presento 252 folios. Miren, aquí están los 2 folios. Y voy a leer la impugnación. Impugnación, sentencia de primera instancia. Honorable Consejo de Estado, presidente Omar Joaquín Barreto Suárez, magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, magistrado Pedro Pablo Vanega Gil, quienes son los que salen en esa sentencia. Y también Rocío Araujo Oñate, que fue la magistrada que recibió la tutela. Impugnación, sentencia de primera instancia por fraude procesal en modalidad de delito continuado contra la menor Sarit Sarkis Erazo. Solicito medidas cautelares y nulidad. Yo, Jenny Alexandra Erazo, con cédula 6697884 de Cali, como representante legal de la menor Sarit Sarkis Erazo, tarjeta de identidad 1027152040, impugno la decisión proferida por la Honorable Consejo de Estado del 29 de febrero de 2024, allegado hasta el 05 de marzo del 2024 por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, porque considero que la sentencia proferida insiste en ser contraria a la ley, manifiesta actos equívocos, fraudes evidentes, el servidor público continúa siendo inducido a error, por lo que la sentencia ha consumado el delito de fraude procesal en modalidad de delito consumado, creando un acto de trascendencia inmoral, asumiendo como ciertas declaraciones falsas que lo motivan a asumir medios de pruebas viciados para encauzar una decisión contraria al amparo solicitado por sostenerse sobre una conducta de dolo de todos los actores, ya que no solo el acto se comete una vez, sino que ha sido ejecutado de manera permanente y ha sido errado de manera ambigua, confuso y sin asertividad por las salas del Consejo de Estado.
por lo que no puede dejar de existir, ya que con cada decisión el concepto último acto de inducción en error se repite creando de nuevo el momentum a partir del cual empieza a correr el término de la prescripción, sucediendo a través del tiempo una unidad de acción de no agotarse nunca el delito de fraude procesal, ya que revive cada vez con una finalidad criminal de inducir en error en cada interpretación y actuación. Por ello se agrega en modalidad delito continuado. El auto 6252-4 del doctor magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa menciona que este delito es de conducta permanente, ya que la lesión del bien jurídico tutelado perdura por todo el tiempo en que el servidor permanece en error, por lo que se sigue ejecutando hasta el último acto de inducción en error y así sucesivamente empieza a correr el nuevo término de prescripción de la acción penal, siendo que el bien jurídico del que trata la solicitud de amparo es la vida misma de mi hija Sarit Sarquez Erazo. Lo que se pretende en la presentación de la impugnación es que el fraude del señor Luis Hernández Iglesias de Barrios Unidos en Bogotá, ICBF, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y contra el Hospital San Ignacio, vulnerando el derecho a la libertad, salud mental, integridad y debido proceso, el defensor Luis Hernández, en una acción ilegal bajo falsedades documentales y aprovechando la retención ilegal ejercida contra mi hija Sarit Sarquez Erazo del 26 de febrero al 5 de marzo del 2024, nos coacciona bajo sus puestos recreados por policía judicial, denunciada de que mi hija tiene un perfil psicológico peligroso, mentira absurda creada de la unidad psiquiatría de la San Ignacio, solo como retaliaciones de las denuncias elevadas por fraude procesal, inasistencia alimentaria, abuso sexual, asusando a mi hija de ser llevada mediante violencia policiva, sacada como una delincuente a una patrulla que no era infancia y adolescencia, extraída de urgencias en menos de 20 minutos sin orden judicial, sino con la orden del defensor diferente al aperturado por el ICBF 1764-017-245 por la señora Sandra Yuberli Franco Reyes, contratista, sandra.franco@icbf.gov.co, con la cual se le había elevado el pronunciamiento de protección a la menor al tratar de un entrampamiento preparado por la Fiscalía por el denuncio de abuso sexual por la Policía Judicial. El doctor Antonio José Lizarazo Ocampo, en la tutela de acto administrativo viciado, donde permite la nulidad del proceso de restablecimiento de derechos, puedo compararlo con la menor Sarit Sarquez, víctima de entrampamiento de la Fiscalía General de la Nación. Según el artículo 39 de la Ley 1098 del 2006, teniendo la familia como el principal garante de derechos, ¿sí? Total 269 folios, la primera parte de los 129 folios, y según la sentencia T-336 del 2019, el principio de subsidiariedad frente a sujetos de especial protección constitucional, interés superior del menor, dicen que son criterios jurídicos para determinar si el interés superior le da garantía al desarrollo integral del menor, le garantiza las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, tiene protección frente a los riesgos prohibidos, hay equilibrio de sus derechos con los de sus familiares, la provisión de un ambiente familiar, la razón de peso de intervención del Estado, el derecho a tener una familia y no ser separada de ella. Por eso es que nosotras hemos sido completamente vulneradas, porque aquí el único que tiene peso es la Fiscalía con su entrampamiento, con las falsedades de la policía y con la acción arbitraria administrativa del defensor para abusar de una menor de edad. Entonces, al denunciar este abuso por policía judicial, ¿sí?, en modalidad de delito continuado, se producen consecuencias y no hay cese de la lesión, ya que a la menor Sarit Sarquez Erazo, al ser un acto de ejecución permanente, se le exige mantener un estado antijurídico, por lo que de manera permanente sufre abusos, que reiteran que no cesó el nivel de fraude, sino que configuró otros más arbitrarios que el hecho de inducir a error. Es decir, el servidor público se convierte en el partícipe de los otros delitos ejecutados contra mi hija Sarit,
que pretenden disfrazar el fraude poniendo en riesgo permanente su vida, como es el caso a la fecha. Estoy probando claramente que las sentencias de las tutelas, por ser un delito de fraude procesal en modalidad continuada, puso en peor riesgo permanente a la vida de mi hija por tener un criterio solamente la ley del embudo, lo ancho para el Estado y el principio mínimo de denigración y humillación para mi hija a cargo del Estado colombiano. Delitos como el artículo 180, desplazamiento forzado, artículo 168, secuestro, y artículo 186, fraudulenta internación en axila clínica o en el caso de la menor centro penal de adolescentes por el error inducido del defensor de familia acaecido por el ICBF, trabajadora social del Hospital San Ignacio, sentencia de tutela de las tutelas falseadas, todas, preclusión de denuncias a cargo de Fiscalía, 243, omisión disciplinaria, año 2021, y cada uno de los eventos que van sucediendo bajo la premisa del infortunado error que bajo una mirada constitucional establece un concierto para delinquir, en vez de la premisa de ser inducido a error sin que esos actos plurales le constituyan al legislador alguna responsabilidad de tipo penal. Como sucede con la indiferencia de abordar la tutela de fondo, desde la perspectiva del dolo como categoría jurídica del no cuestionamiento de que nunca le resuelve nada a la menor de edad, sino que se sigue un método de dolo global que coincidencialmente es ejecutado de manera coordinada con los servidores que también son inducidos a error. Entonces no hay una inducción a error, simplemente es una configuración de un delito, un concierto para delinquir. Así que el rello general corresponde a una misma finalidad, mantener, esas son las personas que lo graban a uno cuando uno está sentado, siempre están grabando, tomándote fotos. Esto es una acción también de hostigamiento por parte del Estado colombiano desde que mi hija tenía 5 años. No tenemos paz ni descanso, no podemos comer, nadie se nos puede acercar a hablar, no podemos entrar a un supermercado, ir a un cine, no podemos hacer nada en centro comercial. Yo no pude volver a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de personajes instalados a donde uno va para grabarlo, para molestarlo, para hostigarlo, para ponerlo como decir de malas. Continúo con la grabación. Bajo la mirada constitucional se establece un concierto para delinquir, en vez de la premisa de ser inducido a error, sin que a estos actos plurales le constituyan al legislador alguna responsabilidad. Así el rello general, estamos en el folio 4 de la impugnación, corresponde a una misma finalidad, mantener la acción del fraude procesal de manera permanente para aparentar una normalidad y desvincular al sujeto del dolo para que pueda desaparecer del escenario hábilmente, ya que el artículo 453 del Código Penal contempla una pena de 4 a 8 años de prisión, por lo que la Fiscalía dilata las investigaciones con el ánimo de la preclusión del primer fraude procesal. Entonces, el fraude del 2011-1150 del juzgado 16 fue instaurado en diciembre 12 del 2019. Primero nos mandaron a una fiscalía marcaria, fiscal 512, aquí estoy, voy a leer. Este proceso, este fraude del juzgado 03 de ejecución de familia de Bogotá fue denunciado el 12 de diciembre del 2019 ante la fiscalía, siendo asignada la denuncia 11-0016-000050-2019 47259 a una fiscal 512 marcaria, quien remite el 6 de marzo del 2020 a la fiscalía 157, porque yo fui estábamos en Cali, que nos habían desplazado, regresamos a Bogotá y me voy a ver qué pasó con las dos denuncias, esta y la de la Fiscalía
243 por inasistencia alimentaria. Y la revisamos, está toda la denuncia en el SPOA, están los 96 folios que aporté con todos los folios falsificados. Se mandan a la Fiscalía 157, señora Nelcy Ariza, a la cual, a pesar de proveerle los folios de falsedades, ha conocido que la fiscal 243 110016000020 502019 46981 inasistencia alimentaria denuncia en el SPOA del 11 de diciembre. Ella lo precluye y favorece la inasistencia alimentaria, la fiscal 243, sin tener en cuenta el fraude procesal puesto en el mismo día, al día siguiente, con todas las pruebas de los incumplimientos. Hace caso omiso, nos invitan a una audiencia. Durante 4 años nunca quisieron dar respuestas, y es entre enero y febrero que la fiscalía quiere cerrar completamente todo. Entonces, y adicionalmente la fiscalía aduce que todas estas intervenciones que nosotros estamos sufriendo provienen del gobierno Petro. Y omite mencionar el error inducido de que hace la señora Janet al juez Hernando Díaz Franco del Juzgado 24 Penal de Conocimiento Municipal. Es decir, yo puse en conocimiento la preclusión a la fiscal 157 y ella lo que contestó es que ya no tenía nada que ver con esa denuncia. De esta manera, el señor juez Hernando Díaz Franco del juzgado, el que supuestamente Juzgado 24 Penal Municipal de Conocimiento, el sobre 2 de febrero, en audiencia de preclusión, niega basarse en el fraude procesal y en un acto injustificado y legal autoriza a los asistentes a legalizar el fraude del Juzgado 03 de Ejecución de Familia, lo que los faculta para la creación de más actos dolosos contra la menor Sarit Sarki Erazo. Esto fue el 2 de febrero. En ese mes recibimos cantidad de amenazas y fue cuando le mandaron a dañar la comida, y entre el 26 de febrero quedando ilegalmente retenida, luego secuestrada y hoy desaparecida. Toda esta acción conjunta con estos juzgados y con la fiscalía. Entonces, no veo por qué no aparecen mis accionados 157, 223, 54, todos los fiscales 186, el señor juez Hernando Díaz Franco. No entiendo por qué no aparecen dentro de esta tutela. O qué tutela tiene el magistrado, que en dónde estamos. Cada servidor público, al conocer la situación de ilegalidad consensuada, decide aprovechar el estado antijurídico e imponer arbitrariedades que confundan cada vez más y más los actos necesarios para adoptar los mecanismos para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible. Las cosas vuelven al estado legal, impiden que las cosas vuelvan al estado legal y se indemnicen los perjuicios ocasionados por la conducta punible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados con independencia de la responsabilidad penal. No, aquí lo único que vale es la intervención de la fiscalía de que es un caso psiquiátrico y tiene que seguir el restablecimiento de derechos. Si no, entonces la niñita la desaparecemos y le vamos a dar droga hasta que salga enferma, loca, que quede en coma o suicidio. Esa es la respuesta de la conducta punible de los funcionarios. Claramente por su conducta penal. Esa es la protección que reciben ellos. Entonces vamos en el folio 6. Al no ocurrir la acción penal del delito del fraude procesal en modalidad delito continuado, la menor Sarit Sarki Erazo queda en peor situación, que la va cercenando a permanecer en el estado de indefensión, y en vez de restablecer derechos, los funcionarios utilizan los principios de celeridad y oportunidad para favorecer fraudes procesales, creando más fraudes que garanticen la impunidad. Tal caso se puede evidenciar en la historia clínica de San Ignacio,
o en las sentencias que vamos reuniendo a partir de esa fecha. Así, las opciones de los servidores que actúan como autoridades competentes a favor de mi hija Sari Sarque Gerazo son lo contrario, resultan ser los principales victimarios, incapaces de ejercer su cargo con legalidad, se convierten en los depredadores de toda garantía jurídica que le garantice el reconocimiento de la norma y la aplicación de ella de manera correcta. Así llegamos a la producción de un nuevo fraude procesal contra la menor Sari Sarque Gerazo, acaecido por la retención ilegal de la menor bajo falsedad documental. 11-00-16-000-049-2024 50-485. En ese momento no se conocía fiscalía asignada, pero fue asignada a la Fiscalía 521 y desviada, tipificada como amenaza, desviada por la contratista del ICBF, la señora Sandra Franco. Entonces, no sabemos si es familiar del señor juez. Dentro del Hospital San Ignacio, ocurrido por la urgencia del dolor abdominal de mi hija Sari Sarque Gerazo del 26 de febrero, a las 6, después de un largo recorrido a otros hospitales donde no nos atienden, Marley, Palermo, al mediodía había radicado en el Consejo de Estado, este 26 de febrero, había radicado una solicitud de atención médica urgente para mi hija porque no teníamos servicio de salud y porque era muy probablemente recurrir a un sistema, a una EPS Sanitas, donde siempre teníamos en los cambios de historia clínica, no nos iba a facilitar, o sea, iban a crear nuevos radicados nuevos, pero nunca me imaginé que la fueran a secuestrar y mucho menos que mi hija fuera a ser un caso depresivo agudo y mucho menos de autolesión. Marley Palermo no nos atiende por una serie de hechos confusos arbitrarios relatados en las denuncias. Retención. ¿Qué denuncia? Retención ilegal por falsedad documental, correo de marzo 1 del 2024, PDF 10 folios. Secuestro extorsivo, correo del 5 de marzo del 2024, incluye la grabación de la acción ilegal de la policía y de los defensores de Barrios Unidos. Tortura, correo del 6 de marzo, incluye 10 folios que explican los radicados generados por Fiscalía. Adjunto cada PDF. Todas estas denuncias van a ser leídas en otro video, solamente denuncias de Fiscalía que hemos puesto este año y que no fueron jamás asignadas. Para conocer los detalles, se realiza otro acto arbitrario de restablecimiento de derechos por parte del defensor, el señor Luis Hernández Iglesias, del Centro Zonal del ICBF. El 5 de marzo a las 6:30, donde la policía se lleva a mi hija al centro de niños en Barrios Unidos, en la carrera 16, número 6381, de manera violenta, como delincuente, aprovechando los errores continuos y reyes de cada servidor judicial para causarle dolor, zozobra y sufrimiento. Peor, al día siguiente conozco que no fue llevada a ese lugar indicado por el defensor, sino a otro. Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento, sede mixta, en la calle 22D, número 18 de 62, Barrios en Santa Fe. La coordinadora, la señora Luz Marina, y la administradora, la señora Lucía Osorio, donde no me permiten hablar con mi hija, pues ha sido aislada, incomunicada y solo recibe visitas de 9 a 10 los viernes. Parece no permitir privacidad, acceso a sus objetos personales. Queda peor que un preso, porque a los presos al menos se pueden llevar su ropa y su cepillo de dientes, su cepillo. No, en este lugar ni siquiera, no le habían permitido en la noche anterior llevarse un saco. Me tocó rogarle a la administradora para que le entregara el buzo a mi hija. Eso fue una cosa increíble, ya que ella sufre de frío. El hospital le reportó un perfil peligroso de autolesión y evasión de la institución, por lo que al darme cuenta del horror inducido en la historia clínica, los denuncio, para conocer que el ICF determinó el restablecimiento de derechos en todos los errores de las llamadas anónimas del mismo día, que ingresa el 26 de febrero, donde dice que falsamente que la menor vive en un hotel Tower, que no sale, vive vomitando y que no estudia. Luego lo cambiaron que por una denuncia de McDonald's, que ella que se había hecho un reporte de que la niña se quería matar. O sea, ni siquiera poder ir a comer a McDonald's. Yo ahora, cada vez que me voy a tomar un bendito café en McDonald's, me toman una foto.
Para eso le pagan a los funcionarios, o sea, para eso pagamos impuestos, para que tengan un ejército de manipuladores y mentirosos del Estado para tomarle fotos a todo el mundo, para no dejar en paz a una niña. Adjunto la solicitud ACNEL IFES 2024-1222-0000-1149-32, que la leí en el video anterior, a la doctora Astrid Cáceres de la Unidad de la Actuación Fraudulenta al Restablecimiento del Derecho, cuando claramente se le solicitó pronunciamiento al Consejo de Estado de la presente tutela. Y ella jamás respondió. Está la hora que no hay impugnación. Creo que hace una semana el nuevo magistrado dice que le da respuesta, sí, ya me acordé, que le da respuesta hasta el 7 de mayo al ICBF para que responda sobre el restablecimiento de derechos. No hace sobre la desaparición, no hay secuestro. Aquí hay una total negación de los derechos de mi hija y de la tortura recibida. Ellos pretenden que en sus papeles nos van a negar los delitos que han cometido todos estos funcionarios. Nosotros también somos negacionistas de que nosotras no participaremos en nada de lo que proponga ni la Fiscalía, ni el SBF, ni la Policía, ni ninguno de los accionados que yo he denunciado por fraudes dentro de las tutelas, porque claramente ellos están sesgados a proteger a sus funcionarios y a la corrupción de sus instituciones. Bueno, al doctor Luis Alberto Parra el 17 de mayo del 2023 y en la audiencia oral del Consejo de Estado del 10 de octubre del 2023 no son mencionadas las pretensiones dentro de la sentencia, donde al parecer los hechos son cambiados, ya que yo radiqué tutela el 05 de septiembre, no el 14 de septiembre, como dice el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra. Se explica claramente que el 10 de octubre del 2023, ¿por qué cambian la fecha del 05 al 14 de septiembre? Porque el 05 mandan una sentencia a la Corte Constitucional de revisión de la tutela de Cali del doctor magistrado Martín Gonzalo Bermúdez, que era 2022-04820, si no estoy mal, y en marzo a mí la Corte Constitucional me niega la revisión de esa tutela, en marzo del 2023. Y el 5 de septiembre del 2023, el día que yo radico esta tutela, llega la sentencia de la Corte Constitucional, otra vez con una multiplicidad de hechos falsos. Entonces, por eso es que cambian la radicación y la ponen el 14 de septiembre, simplemente para engañar. La audiencia del 10 de octubre era sanear el fraude del juzgado 03 de ejecución de familia y proteger la vida de mi hija. En la sentencia dice que el juzgado guarda silencio. Aparece un juzgado 03 de familia, no de ejecución, nombrado también por el juez Hernando Díaz Franco. El juez también omite que no es el de ejecución de familia, y la juez y la fiscal 243 también lo omite, que no es el juzgado 03 de ejecución de familia, sino el juzgado 03. Entonces, nuevamente pregunto, ¿por qué estos accionados, ¿sí?, cómplices de este grupo de falsificadores de policía, no se encuentran dentro de mi tutela? No me detendría si me pongo a denunciar fraude por fraude de cada documento. Los radicados falsos de la Personería Bogotá, accionada no nombrada en la presente tutela, ya que ella comete otra inducción a error al negar la afiliación laboral del señor Miguel Ángel Sarqués Plata, progenitor, las llamadas anónimas realizadas cada año al ICBF para crearme
perfil de transgresora cuando la situación es completamente diferente. Todas las inducciones a error son planeadas por este grupo ilegal policivo y la mente estratégica de la apoderada señora Carolina Castillo, la cual al parecer ha sido favorecida por el Consejo de Estado o por la suplantación de las sentencias del Consejo de Estado para que se entienda mejor, para que se induzca el error de ningún servidor mencione fraudes procesales, sino que todos se mantengan en silencio. Es un control de un concierto para delinquir. Mi hija Sari Sárquez entonces llega a la degradación de sus derechos fundamentales por el dolo permanente. Si ella, siendo inocente, es tratada como criminal, aislada, incomunicada bajo el argumento de estar protegida por el Estado, gracias a la concatenación de fraudes procesales sostenidos en el hilo de la vida de mi hija, ¿cómo me considerarán a mí fichada y violentada por la policía, donde me impiden el acceso al trabajo y a la justicia? ¿Cómo seré yo tachada? Yo quisiera saber. Denuncio que la sentencia pone en peor riesgo, ya que puede ser drogada, tocada, violada al llevar a convivirla con adolescentes que sean detenidos por delitos. Al parecer esta acción es promovida directamente por los denunciados y pagada, liberados del fraude procesal, con el único fin de 1. Violentar su psiquis infligiendo dolor. 2. Coaccionar su libertad bajo falsedad. 3. Llevarla ilegalmente a médicos, los cuales pretenden determinar abuso sexual, el cual es prohibido para conocimiento público, ya que tiene todo el derecho a guardar silencio hasta su investigación sea abierta. 4. Tortura como método de retaliación, usando el modelo de fraude procesal en modalidad de delito continuado. Y lamentablemente todo lo que yo el marzo 8 solicité se protegiera fue todo lo que han hecho, paso a paso, el grupo policivo ilegal. ¿Por qué? Porque lo permitió el Estado colombiano. Al ser de carácter urgente proteger la intromisión ilegal a su cuerpo y mente por parte del defensor, el cual se ha adjudicado la legalidad de la actuación fraudulenta resuelta como una protección del Estado, la cual yo, como su representante legal de la menor Sari Sárquez Erazo, rechazo enfáticamente, y peor aún, rechazo toda acción administrativa de la señora Isabel Hoyos del Centro de Emergencia, la cual consideró presentarla a un examen médico sin mi consentimiento. Mi autoridad legal no puede ser negada al demostrar el absurdo acto fraudulento bajo estado de zozobra por el dolo del concierto para delinquir y menoscabar la libertad de defensa tal como lo viene viviendo desde el 26 de febrero al ser recluida sin ella ser una delincuente. Con el ánimo de proteger de manera urgente, se presenta la impugnación ante la tutela para solicitar estas medidas cautelares y se establezca nulidad en todo lo actuado, con el fin de proteger a la menor, ya que de continuar la concatenación de fraudes, se favorece a perpetuidad la creación de fraudes para inducir a error, sin temeridad, porque pone a Sari en estado permanente sin sentido continuar en Colombia, donde solo ha sido protegida por las autoridades corruptas. Estamos en el folio 12. Solicito consideración al Consejo de Estado. Primero, decrete medida cautelar urgente, pago de 2 años de cuotas futuras, ya que Sari, al cumplir mayoría de edad el 10 de mayo del 2025, no habrá terminado el colegio, con el fin de sacarla de Colombia, donde no exista ningún radicado aperturado a favorecer más fraudes, dado que el Juzgado 24 Penal de Conocimiento Municipal liberó al señor Miguel Ángel Sárquez de medidas cautelares de no salir del país. ¿Sí? O sea, ellos se limpiaron de una manera, se garantice ese pago antes de que el señor consuma el fraude total, gracias a la protección recibida por todos los servidores partícipes de los fraudes. La cuota año 2024 es de 1.650.000 más o menos, el cual incumple a la fecha al omitir el pago del IPC. Esto fue denunciado el 2 de febrero, que el señor estaba incumpliendo, que a pesar de que la fiscal decía que había 243 que había recibido todos los pagos, yo le dije objeción porque él en este momento incumple los pagos del IPC
decretados bajo sentencia, y eso ya es un incumplimiento de sentencia y tiene una multa. Y ella hizo caso omiso y el juez también hizo caso omiso, porque nosotras estamos basados con otra ley. Él tiene una sentencia de pagar 14 cuotas al año, ¿sí? Inicia en marzo de 2015, marzo 01, 1.000.000 más el IPC por 14 cuotas. Entonces, Sari tiene una urgencia de operación de columna de escoliosis en un grado de 65%. Se le suma el pago total de la operación, que está pendiente de valoración, pero que jamás la haríamos en este país, porque me pueden matar a mi hija, jamás. Y yo espero, de verdad, espero que no hayan tocado a mi hija, no le hayan tocado la columna y ella esté viva. Porque si por esto, si este señor ha dado permiso para esto, yo pido cadena perpetua al abusador. Decrete medida cautelar provisional de liberación inmediata para garantizar el derecho a la libertad, salud mental y defensa que tutela al esperar sentencia la presente por llevar 5 meses en espera sin pronunciamiento alguno, ya que nosotras somos tutela especial. O sea, la tutela especial, ¿qué quiere decir cuando ellos ponen especial? Es que no nos hagan caso, no nos den respuesta, porque mi hija y yo somos psicóticas compartidas. En ese momento no lo podían decir porque ellos tenían que esperar a que nos entraran a una unidad psiquiátrica para que se inventaran con ellos, cuando nosotros lo único que hicimos fue saludarlos y no quisimos hablar con ellos. Entonces, no inventen que nadie hizo aquí ningún estudio psiquiátrico, y a mi hija, si se lo han hecho, fue bajo tortura y serán denunciados por agredirla y interrogarla y abusarla. Tercero, decrete medida cautelar provisional contra el ICBF para proteger su integridad, que busca con fraude legalizar la intromisión en la intimidad de mi hija por policía judicial, necesaria hasta que ICBF aporte falsedad a las denuncias abiertas contra denunciantes. Esto fue lo que ellos hicieron, el ICBF. Cuarto, la nulidad de todo lo actuado a la fecha, tal como el Consejo de Estado no consideró a mi hija sujeta al Estado de Derecho, se le repare su integridad borrando radicados de policía, ICBF, personería, unidad de víctimas, Alcaldía de Bogotá, Chía y Cali, que la libere de la repetición de la tortura de ser discriminada, estigmatizada por un fraude eterno. Quinto, reparación del daño del fraude procesal. 2011-50 del Juzgado 03, Juzgado Origen 16 del Juzgado 03 de Ejecución de Familia Bogotá y de la tutela Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá contra dicho juzgado, que también fue plagiada en el 2019-00320. Razón para que perder nuestra vida normal. Ahí faltaron los 320. De esa manera podemos irnos del país sin sufrir más traumatismos. Me remito al Código de Infancia y Adolescencia, se cumpla el artículo 57, se reintegre inmediato a la menor Sari Sarquis a la familia, considerando que somos burladas en la acción administrativa, perjudicando la normalidad en su crecimiento. A continuación, los PDF serán detallados en folio 15, dando inicio con la solicitud urgente. Estos fueron los folios que se incluyeron dentro de esta impugnación. El primero, pues la impugnación de los 15 folios, lo que leí. Lo segundo, la protección a la CIDH, solicitó al ICBF anule la falsedad de restablecimiento de derechos en 7 de marzo. Tercero, la carta dirigida al Centro de Emergencia Nuevo Nacimiento y al mismo señor defensor el 9 de marzo. PDF. El cuarto, PDF de 18 folios del 26 de febrero, radicados en correspondencia del Consejo de Estado para la tutela 2024-049-67. Solicitud urgente de documentos borrados, aporto folio 0102, sello de recibido, ya que los borran, folio 13, donde pido servicio médico urgente. Todo esto fue borrado, todo lo que yo aporto ahí fue borrado, ¿dónde? En correspondencia física de Estado, de Consejo de Estado. La señora, no sé qué tiene contra nosotras, pero nada de lo que nosotras aportamos. Ella siempre nos pone los sellos en cualquier hoja, menos en la primera ni en la última, y la mayoría hace perder los folios. Siempre cambia los folios. Tengo todas las
audios donde siempre hay un problema con la señora. Denuncia de tortura 20 folios, incluye remisiones del defensor público. Nada se firmó y se llevó ilegalmente a mi hija a sitio desconocido el 5 de marzo. 6. Señor, ese señor Luis, yo a él no, o sea, no le permito nada a ese señor, nada. Todos los delitos son contra él, todos. De pronto, cada persona va a tener cada accionado tiene unos delitos, pero todos los delitos que yo voy a hacer contra todos los accionados, todos, primeramente contra él. Sexto, quinto, denuncia de tortura, 20 folios. Sexto, denuncia de secuestro extorsivo de 15 folios. Séptimo, solicitud de protección del 28 de febrero por retaliaciones contra la libertad de vida de mi menor de las Aris Arques. Dentro de la tutela van los 12 folios. Octavo, denuncia del 01 de marzo de retención ilegal, 21 folios. Noveno, abuso infantil, 02 de marzo, 4 folios. 10, PDF completo de la tutela, 04 de marzo, que yo ya leí, pues leí lo principal. Entonces, esto va a ser un nuevo video donde claramente yo no voy a leer todo, sino que voy a leer las denuncias y las solicitudes principales para que no tengamos tan extenso. Pero esto básicamente fue la impugnación que se realizó al Consejo de Estado y la cual nunca dio respuesta. Se ha cambiado 3 veces de magistrado. La impugnación, el que la recibe, creo que no, yo en la impugnación que va a presentar, pues voy a tratar es lo último que yo he recibido de cada institución, pero claramente esto es una tutela es un fraude total, es un concierto para delinquir de la policía judicial, ¿sí? Ellos vienen con ese tratamiento tutela por tutela, desde la primera tutela, como yo les comenté, con el juzgado 03 penal de la juez Ingrid Carol. Desde esa tutela, ellos comienzan a entrar en cada vivienda, a robar y a cambiar documentos, y como jamás estas instituciones conocían de ellos tienen que hacer unos documentos falsos de personería, de bienestar, de procuraduría, donde ellos van contando su historia y empiezan a meter, esto fue lo que yo encontré como decir falso, en Cali, en La Morada, donde el señor claramente me sacó para robarse la maleta, porque cuando yo denuncio esto en la fiscalía, ellos me sacan abusivamente del apartamento y se roban mi maleta con todos los documentos, con todas las pruebas falsas de radicados falsos de personería y todo esto. Esa denuncia jamás tampoco entró en la fiscalía, y entonces a nosotras nos sacan de allí, nos vamos a vivir a la Alameda. En el Alameda nos intentan secuestrar, nos sacan de la Alameda, ahí quedamos sin casa, quedamos desvariando sin casa, tenemos que pagar una habitación y vivimos en 3 casas hasta que nos podemos volver a Bogotá. En Bogotá llegamos a Chía, vivimos en 2 casas, donde en una casi otra vez nos intentan secuestro, y en la segunda casi, porque nos vamos, ¿sí? Y ahí es cuando llegamos al aeropuerto. O sea, nosotros hemos estado en huida con todo el tiempo, viviendo con una cuota de 1 millón de pesos más IPC, donde mi hija principalmente la cuota es para la comida de ella. Entonces, de esa manera, ese es el tratamiento de la violencia, o sea, cómo trata la alcaldía de Bogotá, la personería de Bogotá, la violencia contra la mujer y la niña, cuál fue la respuesta del presidente Gustavo Petro ante mis peticiones de la violencia policiva ilegal, y cuál ha sido las respuestas de las tutelas en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, todo el tiempo de legalizar injustificadamente sus fraudes, y cómo llegamos a un restablecimiento de derechos del ICBF completamente amañado al fraude procesal interno. Entonces, por favor, magistrado, entiéndame, o Corte Suprema de Justicia, o hasta donde me toque ir con el caso de mi hija, entiéndame, yo no estoy aquí para probar los fraudes de todos estos personajes. Yo estoy para salvar la vida de mi hija, y yo necesito una respuesta sobre la vida de mi hija, y nosotras no
atenderemos ningún restablecimiento de derechos bajo violencia policiva, dolo, vías de hecho, fraude sistemático procesal, ni entrampamiento de falsa positiva psiquiátrica. No voy a participar en los falsedades de los secuestradores y de los torturadores. No estoy dispuesta a negociar la vida de mi hija con secuestradores. Gracias.